del tema 5, comportamiento especial de suelos. En la última unidad, que vamos a ver ahora la teoría, inmediatamente luego van a ver el práctico. No se olviden que la semana que viene ya tenemos el segundo parcial y después ya hablamos de las fechas para el recuperatorio, para la entrega del informe del caso de estudio. Cuando vimos la unidad 4 de capacidad de carga, les hicimos una introducción a los sistemas de fundación, porque claramente hablar de capacidad de carga marca la necesidad de que sepamos con qué fundación vamos a trabajar. Y cuando hablamos de fundaciones, definimos la fundación como aquel elemento que debe cumplir la función estática de soportar cargas y distribuirlas de la manera más adecuada. O sea, es un elemento de transición entre la superestructura de una obra y el suelo. Y como todo en la ingeniería, tiene que cumplir los dos criterios principales de diseño, tanto desde el punto de vista geotécnico como estructural, que son rotura y deformación. Y eso aplica tanto en el ámbito geotécnico, que es lo que nosotros llamamos estabilidad externa, como en el ámbito estructural, que es lo que llamamos estabilidad interna. ¿Qué significa esto? Que ni el suelo, ni el elemento de fundación propiamente dicho pueden romperse o deben romperse, ni tener deformaciones o desplazamientos más allá de lo admisible. Y cuando hablamos de fundaciones, que es el elemento de transferencia o de transición entre la superestructura y el suelo, no tenemos más remedio que reconocer que el suelo es parte de la estructura y que existe interacción entre el suelo y la estructura. O sea, lo que le pase al suelo se va a ver reflejado en el edificio. ¿Está? Y entonces, a partir de aceptar esta situación, de que el suelo es parte de la estructura y de que hay interacción entre suelo y estructura, nosotros vemos como conveniente distinguir entre dos grandes tipos de construcciones. Las construcciones pesadas, que para nosotros transmiten cargas positivas al suelo, o sea, cargas que vienen de arriba para abajo, a eso llamamos positivo nosotros, donde va a ser necesario evaluar la capacidad de carga del suelo para que no se rompa el suelo por la presión del edificio, por esas acciones positivas. Y eso es lo que hemos aprendido en la unidad 4, en el tema 4, capacidad de carga. ¿La 4 o la 5 fue? Este año cambiamos. En la 5, perdón, en la unidad 5. Tenemos que evaluar asentamiento frente a esas cargas positivas, que es lo que evaluamos en la unidad 6, lo que acabamos de terminar la semana pasada. Y si queremos hacer alguna referencia a lo que es la unidad 7, que es el comportamiento especial de suelos, cuando tenemos construcciones pesadas, o sea, acciones positivas, no hay mucho problema con el comportamiento especial. Hay básicamente tres tipos de suelos que podemos poner en la familia de suelos con comportamiento especial, que no son tipos de suelos, sino estados en que están los suelos. Son los suelos colapsibles, los suelos dispersivos y los suelos EPRH, suelos de elevado potencial retracción y hinchamiento. ¿Qué son los suelos colapsibles? Los suelos colapsibles son suelos que tienen una estructura muy abierta, macroporosa, con una relación de vacíos muy alta, una densidad muy baja, se reconocen por eso en el campo y en los ensayos, tienen un peso específico bajísimo, y son suelos que frente a una situación de dinámica, una vibración o una saturación espontánea, un ingreso, un shock de agua, colapsan, o sea, buscan
un estado nuevo de equilibrio, se densifican, ¿verdad? Y eso supone no llegar a una falla, pero sí a unos asentamientos muy importantes. Francamente, suelos de estos tipos acá en la zona no hay, muy difícil que se encuentren acá, es una condición más bien propia de suelos limosos, loésicos. Por ejemplo, en la zona de Córdoba se encuentra mucho esta problemática. ¿Está? Pero bueno, si tenemos una construcción pesada que transmite acciones positivas y está apoyada en suelos colapsibles y hay un riesgo de alguna situación dinámica, movimiento sísmico o alguna vibración o una saturación espontánea, pueden colapsar y generar algún tipo de asentamiento importante. Por eso está remarcado, porque es una situación especial que puede estar vinculada a construcciones pesadas, ¿sí? Depende de la zona donde estemos trabajando. Los suelos dispersivos no están marcados en rojo porque no están tan vinculados a las construcciones, sino más bien a obras de tierra. ¿Recuerdan de geotecnia? Una partícula de arcilla que está cargada negativamente, ¿sí? Encuentra su equilibrio porque atrae cationes de intercambio, ¿sí? Entonces, si yo les dibujo una partícula laminar de arcilla, en general cargada de forma negativa, ¿sí? Después, si repasan o recuerdan, van a ver que esto era por el fenómeno de sustitución isomorfa, algunos conceptos que vimos en geotecnia. Y a estas cargas negativas se compensan, porque no puede quedar cargada negativamente, con cationes. Por ejemplo, tuviésemos cationes de sodio, que son de valencia 2, de calcio, que es un valencia 2, tendríamos que un catión de calcio con dos cargas positivas equilibra dos cargas negativas de una partícula de arcilla. En el caso de los suelos dispersivos, el catión de intercambio, en vez de ser calcio, es mayoritariamente sodio. Y el sodio es más 1. O sea, se necesita un catión de sodio para cada carga negativa. Entonces, el enlace es más bien débil. Está agarrado ese catión con una sola manito, porque hay una sola carga. Cuando los suelos son fuertemente sódicos y se ven afectados o entran en contacto con agua pura, por eso hablo de que se trata en general de obras de tierra. Imagínense un terraplén de defensa o un terraplén vial donde cae agua de lluvia. El agua de lluvia es agua extremadamente pura, o sea, sin sales. Esa agua sin sales busca sacar las sales que tiene el suelo, que son estos cationes. Como estos cationes están débilmente tomados a la partícula porque son monovalentes, se van fácilmente. Y cuando se van, la partícula queda cargada negativamente. Y si ahora dibujo otra partícula de las muchas que hay, conformando el suelo, si pierden ese equilibrio, las partículas se empiezan a repeler y el suelo se desintegra. Se desintegra así como escuchan. Si podríamos hacer en alguna oportunidad un ensayo muy sencillo, que es colocar una pastilla de suelo sódico, ¿sí?, que se encuentra en la zona, se lo pone en un vasito con agua destilada. El agua destilada o bidestilada es bastante parecida al agua de lluvia, y en forma inmediata esa pastilla de suelo se hace polvo, queda una montañita de polvo sumergida. Y eso es lo que ustedes ven en las obras de defensa, como se forman huecos, ¿sí? Bueno, es eso, es un fenómeno dispersivo
Suelo que tiene cationes de sodio, cationes que se han ido con el agua pura, las partículas se repelen, se dispersan, se desintegra el suelo. ¿Está? Pero claro, bueno, si bien puede ocurrir claramente, pero está más bien asociado a obras de ese tipo, obras de tierra, terraplenes viales, terraplenes de defensa. ¿Está? Entonces, en general, cuando hablamos de construcciones pesadas, nuestro problema está básicamente en estos dos puntos, en lo que hemos aprendido en la unidad 5 y en la unidad 6. ¿Qué es lo que hemos usado para definir el concepto de tensión admisible? Acuérdense que nosotros aprendimos a calcular cuánto aguanta el suelo de rotura, verificar si ese valor genera asentamientos razonables y finalmente con eso lograr el valor de tensión admisible. ¿Está? Y me quedo acá sin hablar los suelos EPRH. Los suelos EPRH o suelos de elevado potencial retracción hinchamiento son suelos que, y eso sí, muy comunes en la zona, son suelos que cuando cambia el contenido de humedad cambia el volumen. El fenómeno más típico es cuando ganan humedad, que en general es la tendencia a largo plazo, se hinchan y generan presiones hacia arriba que se oponen a las cargas del edificio. Claro, si nosotros tenemos una construcción pesada, generalmente las construcciones pesadas, y estoy hablando de más de un piso, generan una carga, una presión que logra controlar los fenómenos de expansión o de hinchamiento de estos suelos. Por eso también aquí no está resaltado. ¿Está? Ahora bien, cuando pasamos a la otra familia de construcciones, las construcciones livianas, nosotros vamos a llamar o vamos a definir que las acciones que se producen son negativas. ¿Está? Francamente, una construcción liviana, que ahora ya vamos a ver valores de carga y de tensiones transmitidas, el problema de la capacidad de carga de los asentamientos, o sea, la definición de una tensión admisible, es casi anecdótico. ¿Está? Yo no he visto nunca jamás una casa de planta baja que haya tenido un problema porque el suelo no aguantó o porque el suelo se asentó demasiado. Está bajo cargas. El problema es otro. ¿Sí? El problema es que ahí sí, dentro del comportamiento especial de suelos, los suelos de elevado potencial retracción e hinchamiento tienen una incidencia determinante en el comportamiento de estas obras. De hecho, las acciones van a ser negativas. Vamos a aprender que los suelos, cuando ganan humedad y se hinchan, generan fuerzas que superan el peso de la construcción. Entonces, de pronto, algo que venimos por inercia aceptando y haciendo, que las cargas vienen de arriba para abajo, tenemos una tensión admisible, calculamos una fundación, ya no funciona más, porque las cargas vienen de abajo para arriba y la cosa cambió radicalmente. ¿Está? Una construcción liviana o muy liviana es típicamente la casa de planta baja y cubierta de chapa. Esta es una construcción realmente muy liviana y curiosamente es la que más se hace. De hecho, se hace en forma masiva. ¿Está? Las cargas positivas son muy pequeñas, entonces realmente existe la problemática de la acción del suelo sobre la edificación. Entonces los criterios de diseño que hemos aprendido hasta hoy, fundamentalmente en las unidades 5 y 6, basados en rotura y deformación del suelo bajo carga, ya no son suficientes. Casi me atrevería a decir que son innecesarios. Vamos a tener que pensar en fundaciones superficiales. Nosotros vimos en la unidad 5 distintos tipos de fundación, que la zapata corrida, que la viga encadenada de pilotines, que la platea, que las bases aisladas. Vamos a usar cualquiera de esas. Todas pueden ser buenas o malas, depende de cómo lo diseñemos, pero vamos a tener que considerar mecanismos atípicos de interacción suelo-estructura. Atípicos respecto de lo que hemos aprendido hasta ahora. Y esto es lo que vamos a trabajar en esta unidad 7 de comportamiento especial de suelo, donde vamos a hacer un claro hincapié
en los suelos de elevado potencial de refracción y hinchamiento, que es una problemática local seria. Así como en Córdoba pelean contra los suelos colapsibles, acá en Formosa, en Chaco, en Entre Ríos y en buena parte del país nos enfrentamos a suelos de elevado potencial refracción e hinchamiento. Una construcción de planta baja única y cubierta de chapa y mampostería de ladrillos comunes, ni siquiera huecos, comunes, un poquito más pesada, más o menos pesa en total la casa. Imagínense una casa de 7 metros por 7 metros. Una superficie típica de las viviendas de construcción masiva. Pesa 30.000 a 40.000 kilos, o sea, 30 a 40 toneladas, 300 a 400 kilonewton, en la unidad que lo quieran ver. Y si esa carga la distribuimos en esa superficie, 7 por 7, 6 por 7, 7 por 8, no importa, la tensión de contacto superficial es del orden de 0,06 a 0,08 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 6 a 8 kPa, kilopascales, kilonewton por metro cuadrado. Sí, esa es la presión que transmite en forma... Imagínense que ponemos una platea bajo una casa de estas típicas del Instituto de Vivienda, transmitimos esa presión, no llegamos a 10 kilopascales, no llegamos. Y los suelos expansivos de nuestra zona pueden generar, y lo hemos medido en laboratorio, esto no es de bibliografía, lo hemos medido, pueden generar presiones de hasta 1 kilo por centímetro cuadrado, o sea, 100 kPa de presión de expansión. Entonces, tenemos de arriba hacia abajo menos de 10 kPa, tenemos de abajo hacia arriba 100 kPa. ¿Qué va a pasar? Y que el suelo va a empujar la casa. Así de fácil. No hay resistencia posible. De pronto el suelo se lleva la casa para arriba. Y nada de lo que hemos aprendido sirve. Y por eso pasa lo que pasa. ¿Tá? Tenemos miles de viviendas fisuradas hasta no poder más. Por supuesto, ya podemos empezar a imaginarnos que un buen camino es concentrar las cargas, porque ustedes me podrán decir, bueno, no distribuya por toda la superficie, concentre las cargas, entonces va a tener más equilibrio. Fantástico, ahora lo hago lineal. Supongo que esa carga de 30.000, 40.000 kilos la distribuyo por las vigas de encadenado de la casa y me da 35 kPa contra 100 kPa, me lo sigue levantando. Por supuesto estoy un poquito mejor, se me acercó la brecha, pero se me generó un problema nuevo, porque yo he logrado concentrar sin éxito las cargas bajo las vigas, pero todo el contrapiso interior de la vivienda sigue expuesto a la expansión, con cero carga. El tema es delicado. ¿Está? ¿Por qué pasa esto? El terreno, los suelos, o el suelo, un terreno natural, virgen, antes de que vayamos a meter mano nosotros, ustedes con suelos de este tipo, que les puedo asegurar que es lo más normal en Formosa, está subiendo y bajando permanentemente. Obviamente no se ve, pero el terreno natural sube y baja. Yo los invitaría a poner un punto fijo en algún terreno y que lo nivelen cada tanto, en épocas de sequía, en épocas húmedas, y van a ver cómo se mueve el terreno. Y pasa eso, cuando llueve el terreno sube, periodo de seca el terreno baja, y así se está moviendo. Y en esa paz propia que tiene el terreno venimos nosotros y le ponemos nuestra obra. Van a pasar dos cosas: que construyamos en época de seca, acá, y después que hicimos la obra empieza a llover, porque en algún momento va a llover. Pasamos de seco a húmedo, de seco a húmedo. Y entonces, el perímetro de nuestra construcción, que está muy cerca del exterior, va a seguir con la fluctuación que tenía el terreno natural, o muy próximo a esa situación. Ahora, el interior va a tener un retardo
y un movimiento más chico, la sinusoide va a ser menor. O sea, claramente empieza a haber un diferencial de comportamiento entre el borde y el interior. Si construimos en época húmeda y luego viene la seca, el perímetro va a estar más o menos con la sinusoide habitual y el interior va a tener un recargo y una sinusoide más chica. O sea, no hay mucha ciencia en esto. Lo que está cerca del entorno va a seguir con el movimiento estacional que tenía antes de que vengamos a hacer la obra, y lo que queda bajo la sombra de nuestra obra va a tener un comportamiento distinto. La tendencia va a ser a que sea semejante, pero siempre va a haber un diferencial. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. Pasa que la academia, nosotros, la universidad, y la práctica profesional hacemos esto, enseñamos esto y hacemos esto. Y estoy cansado de ver que enseñan esto en todas las facultades y todos los alumnos calculan las casas, todos los profesionales calculan las casas de esta manera. Hoy por hoy, si a un ingeniero se le da para calcular una casa de planta baja, lo toma como un trámite, calcula el techo con algún viento, el peso propio de la pared, lo transmite en forma uniforme acá, verifica que la tensión admisible de este elemento de fundación sea compatible, o sea, la tensión transmitida sea compatible con la tensión admisible por rotura y deformación. Deformación ni piensan, rotura, y todos felices. La pared, nadie se pregunta nada qué pasa con la pared, porque claro, esto es una fuerza, estas son bielas comprimidas. ¿Qué fuerza de peso propio? O sea, a nadie se le va a pasar por la cabeza que una pared no va a soportar su peso propio, por mala que sea. Todo fantástico. Pero esto es mentira. Es mentira porque desde el momento en que empieza a haber un diferencial de comportamiento, sea que se hinchó el perímetro después que construí, o que se desecó el perímetro después que construí, depende en qué época del año hago mi obra, las bielas comprimidas claramente empiezan a buscar los puntos de apoyo. ¿Qué es lo que hicieron acá? Las bielas comprimidas buscaron el punto de apoyo, pero acá el punto de apoyo era uniforme. De pronto dejó de ser uniforme y buscan acá. Acá. Y si las bielas comprimidas se inclinaron, por ley natural aparecen las bielas traccionadas, que son normales a ellas. Bielas traccionadas que nadie tuvo en cuenta. ¿Sí? Bielas traccionadas que pueden tener esta configuración, pueden descomponerse. Las bielas se pueden descomponer, pueden ser inclinadas, pueden ser verticales y horizontales. O sea, empieza a haber esfuerzos de tracción que no imaginamos, mucho menos proyectamos. ¿Sí? Y claro, normales a las bielas traccionadas aparecen las fisuras. No queda otra. Y está bien que sea así, porque no las calculamos. Y nuestras paredes, en general, no están preparadas por sí solas, como las construimos habitualmente, para soportar esfuerzos de tracción. Entonces, si tengo bielas traccionadas acá, rompen así. Tengo bielas traccionadas así, rompe así. Si se descompuso la fuerza, rompe en horizontal. Y son las fisuras que ustedes van a ver en las casas. ¿Está? Las fisuras son paralelas en general a las bielas comprimidas. ¿Está? Si ustedes estudian una fisura, ven el punto final de una fisura, van a saber dónde apoyó la casa, si hay un hinchamiento o no. Es una forma muy práctica, muy expeditiva de leer una patología. Un poco excede a la clase, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el apoyo deja de ser uniforme, se inclinan las bielas, aparecen las traccionadas, y como nuestras paredes no fueron proyectadas para eso, se fisuran. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Eso es la realidad. Ahora en Formosa. Podría mostrarles miles de fotos.
La problemática de los suelos expansivos y su interacción con construcciones livianas es una realidad mundial, no es que nos tocó justo acá, somos los condenados del mundo, no. Esto ocurre en muchísimos lugares y en muchos lugares peor que acá y mucho peor que acá. ¿Está? Pero bueno, acá ocurre. En la región nordeste de la República Argentina, o sea, donde estamos nosotros, el problema es particular. Porque, por supuesto, nosotros logramos el combo, la cajita feliz, siempre. Juntamos todo. Tenemos tipos de suelos que no nos ayudan, clima que no nos ayuda y modalidad constructiva que no nos ayuda. ¿Está? Nosotros, para que se produzca el problema, necesitamos tener suelos de elevado PRH. Los tenemos. Y ahora les voy a mostrar rápidamente. Necesitamos regímenes extremos de lluvia, porque si tuviésemos todo el año húmedo, todo el año seco, o sea, yo puedo tener el cartucho de dinamita, pero si no le prendo la llama, la mecha no explota. Tengo el cartucho y tengo para prender la mecha. Y a esto se suman las modalidades constructivas, los materiales, la mano de obra. Muchas veces me preguntan, en algunas charlas que hemos dado, ¿por qué ahora la cosa es peor que antes? ¿Por qué antes no se fisuraba? Y ahora se fisuran las casas. Sí. Supuestamente antes tampoco se imaginaban las bielas fraccionadas y qué sé yo. Y eso está muy vinculado a esto, a los materiales y la mano de obra. ¿Sí? Si hoy nosotros tenemos una biela fraccionada, vertical, por ejemplo, como está acá, y no la previmos en el diseño, no nos dimos cuenta o no consideramos esta situación, como pudo haber pasado hace muchísimos años, ¿de quién era la responsabilidad física de absorber este esfuerzo? De la mampostería. Y cuando hablo de la mampostería, claramente va a ser directamente la adherencia que existiese entre las hiladas de ladrillo, o sea, el mortero. ¿Está? Y ahí pasan tres cosas, o hay tres componentes que se han degradado a lo largo de los años. ¿Sí? El tipo de ladrillo, cada vez peor. Los morteros, cada vez más pobres. Y la mano de obra, cada vez más pobre. Fíjense que estamos levantando una pared. Una hilada de ladrillos. ¿Han levantado alguna pared alguna vez? ¿O han visto levantar una pared? Acá hay una regla donde vamos tirando el hilo para la siguiente hilada. Entonces, el jefe de obra le indica al albañil cada cuántos centímetros va una hilada. Dice 7,5 centímetros. Tira el hilo. La dejo con el hilo. Tira el hilo. Y ahí tiene que terminar la próxima hilada del ladrillo. ¿Está? Bueno. ¿Qué hacíamos? Me incluyo, hace 30, 40 años, para llegar a este hilo con la siguiente hilada? ¿Qué se pone primero? El mortero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ponemos el mortero, va a ser un mortero rojo. Entonces venía el albañil, balde, cuchara, cargaba la mezcla. Es más, ni siquiera cuchara, daban vuelta al balde sobre los ladrillos y quedaban estos montones. Después venían con el ladrillo, ponían acá, bueno, obviamente con trampa, ¿no? Quedaba ahí arriba, con la cola de la masa, de la parte de madera de la masa, empezaban a golpear, reventaba la mezcla por los costados, hasta que lograban el hilo. Esa mezcla que caía al pie de la mampostería que estaban levantando, había una tabla, caía en la tabla, después se recuperaba en el balde y se aprovechaba, no es que se perdía la mezcla.
¿Está? Bueno, como esto era por aplastamiento y sobraba el mortero, el contacto, superficie, ladrillo contra ladrillo, estaba lleno de mortero. Las cales que se usaban eran cales buenas. Una cal no es buena porque sea blanca, amarilla o roja. Una cal es buena en función de la cantidad de dióxido de calcio que tenga. Y no todas las cales, hidróxido de calcio que tenga. Hay cales buenas que tienen un 90% de hidróxido de calcio, que es lo que le da la fuerza de adherencia. Se usaban cales con el 90% de hidróxido de calcio. O sea, teníamos mucha mezcla y teníamos buen poder adherente. Y encima, estos obreros de hace 30, 40 años, antes de poner esta mezcla, a esta hilada la saturaban de agua. Agarraban un balde de agua y llenaban de agua acá. Ladrillo es poroso, chupa agua. Y a este ladrillo que iban a colocar acá arriba, lo tenían sumergido, si era verano y estaba bravo, lo tenían sumergido en un tacho de agua, salía chorreando el ladrillo y lo apoyaban. Bueno, esto era una cosa bien hecha. Si aparecía un esfuerzo de tracción no previsto sin armadura, el poder de adherencia era bueno. Teníamos muchas más oportunidades. ¿Está? Ahora vamos a dar un saltito, 30 años, 40 años para acá, 2025. Bueno. Entonces ahora hacer de vuelta la construcción esta. Tiramos el hilo, todo igual, tiramos el hilo, mojan, vasito de agua. Terminó de pasar, se secó. 4 de enero, 2 de la tarde. 108 grados. Listo, seco, ya está, se secó. No importa, nadie se preocupó. Ponen la mezcla. Claro, poner ladrillo a esta altura y meterle golpe es un laburo. Entonces pongamos menos mezcla. Es menos laburo, vamos más rápido. Ponemos la mezcla. Ahora pongamos ladrillo. No hace falta ni golpearlo, lo pone y da. ¡Puf! Cayó ahí, justo cuando nos quedó abajo. Entonces, bueno, no mojamos, pero el ladrillo, el agua la va a sacar de algún lado, porque es poroso. Si no está saturado, la va a buscar, va a decir, ¿dónde hay agua? Venga, ¿dónde hay agua? En la mezcla. Y si a la mezcla yo le saco agua, no hidrata, y si no hidrata no reacciona la cal. Estoy como que estoy poniendo arena. Encima, hoy, yo lo he medido en mi laboratorio, hay cales con 50% de hidróxido de calcio. O sea, tenemos unas cales que no sirven para nada, no mojamos los ladrillos y ponemos poca mezcla. Entonces realmente esperar que esa mampostería tenga alguna mínima capacidad de tomar un esfuerzo de tracción, no, ninguna chance. Entonces realmente tenemos el combo perfecto. Tenemos suelos de elevado pRH, tenemos un clima que no nos ayuda porque hay ciclos de húmedos y secos y tenemos una construcción que deja mucho que desear. ¿Está? ¿Eso se resuelve de alguna manera el tema de esta tracción poniendo barras de hierro que van a determinar las lados? Por supuesto. Con eso vas a controlar el horizontal, las fuerzas horizontales. Tenemos que ver cómo vamos a controlar el vertical. ¿Qué va a hacer con hierro primero? Ya vamos a ver. Entonces, esto mucha gente se enoja. Nosotros hemos dado charla con los profesores. Hay gente que lo toma bien, hay empresarios que lo toman a mal. O sea, porque les cuesta aceptar que la cosa, lo que es la mano de obra, se ha ido descalificando. Eso es verdad. Hace 30, 40 años
hablar de un oficial de construcción era una figura de la obra, una persona que sabía construir, un oficial. Hoy uno dice, che, oficial, y viene cualquiera, con la cuchara colgada al cinto. Oficial, la única que agarró una cuchara fue para tomar la sopa, no tiene la menor idea de nada. Entonces, y eso es así. Y ese problema empieza por la falta de oficio y segundo por la falta de control. Hoy los empresarios, los dueños de las empresas, y este es donde más se enojan conmigo, o sea, los dueños de las empresas se han transformado en gestores económicos, o sea, lo único que importa es la guita y ver cuándo cobramos el certificado. Y está muy bien, porque se trabaja para ganar dinero, pero ¿quién controla la obra? O sea, no tenemos oficiales capacitados, se perdió el oficio. Los dueños de las empresas no van a controlar a esa gente que no tiene oficio. Bueno, el resultado está a la vista. Es así. Y tenemos suelos de elevado PRH. Fíjense, esta es una clasificación que hace el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que yo no estoy muy de acuerdo con ellos, para mí son yo sería un poco más conservador que ellos. Esta es una carta donde tenemos límite líquido, ensayo fácil, concisa, índice de plasticidad en ordenables. Es la carta de plasticidad básicamente, ¿no? Y esta es la línea. Entonces, fíjense, sin entrar en muchos ensayos especiales, ¿no? O sea, ya saber si hay algún riesgo, ¿no? Ellos dicen que los suelos que están en esta zona verde son suelos de bajo riesgo, en esta zona amarilla medios y en esta fucsia son suelos peligrosos. Para mí esto está un poco corrido, yo no trabajo más desplazado para acá. Pero bueno, independientemente de eso, esta es una planilla de clasificación de un suelo acá de Formosa, de un pozo hecho en Formosa. Fíjense que estamos, por ejemplo, con límites líquidos acá de 60, índice de plasticidad de casi 40, o sea, estamos, para el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, entrando en la zona peligrosa. Según mi experiencia, esto es muy peligroso. ¿Está? Suelos con límite líquido de 60, índice de plasticidad 38, son suelos extremadamente peligrosos desde el punto de vista del cambio de volumen y de la generación de presiones de expansión. ¿Está? Y esta es una situación, esta clasificación es muy típica de Formosa, ¿está? Muy típica. Y respecto del clima, esto es, por ejemplo, un trabajo hecho por Nadeo y Trevisan, esto no es en Formosa, esto es en Buenos Aires, pero para que vean cómo se estudia esto, ellos pusieron unas placas en un terreno virgen, las placas clavaditas en el terreno y lo fueron midiendo cómo se movían, para arriba y para abajo, ascensos y descensos. Y esto es un estudio directamente contrastado contra el clima. Acá tenemos en línea de trazos la lluvia y en línea llena la evapotranspiración. Fíjense qué elemental. Lluvia contra evapotranspiración, dos datos que se miden en una estación meteorológica cualquiera, de cualquier ciudad. ¿Sí? Obviamente, cuando la lluvia está por arriba de la evapotranspiración, hay un exceso de agua. Y cuando la lluvia está por debajo de la evapotranspiración, hay un déficit. Y fíjense qué interesante este trabajo. Acá hubo un exceso de agua y al poquito tiempo se empezaron a marcar los ascensos. Obviamente no es reacción inmediata, estamos hablando del suelo, la respuesta es lenta, ¿no es cierto?, por la permeabilidad. Después hubo un déficit y al tiempito empezaron los descensos. Sí. O sea, es increíble, no tan increíble, pues lógico, pero es muy bueno ver cómo acompañan los movimientos al comportamiento del clima. Si nos lleva una estadística de Formosa, esto es de la estación meteorológica del aeropuerto de Formosa, un estudio que hice entre el año 1992 y el 2008, porque nos había tocado estudiar un edificio con patologías acá. Y bueno, en celeste tenemos épocas lluviosas, muy altas las lluvias, estamos hablando de 2.000 milímetros anuales, y en rojo las épocas de seca, con cerca llegando a 1.000. Y fíjense cómo se alterna, época lluviosa, seca, seca. O sea que no hay chance de que nos escapemos de este problema. Tenemos suelos sensibles y tenemos un clima
que va a favorecer los cambios de humedad. ¿Ya está? Hoy, en el 2025, ya de hace unos años, debo reconocer que ya se comprende la necesidad de la investigación. O sea, de a poquito, como hay tanta fisura, hay tanta patología, las obras livianas, la gente empezó a decir, bueno, che, vamos a hacer un estudio de suelo, algo está pasando. Entonces, de a poco se empieza a hacer un poco de investigación geotécnica. El tema es que se hace mal. Se encargan estudios de suelos y yo veo cómo los encargan y veo los informes. Y siguen pensando siempre en lo mismo, o sea, cuánto aguanta el suelo. Y acá, no me importa cuánto aguanta el suelo. No me importa cuánto aguanta el suelo. Y los estudios de suelo que de a poco se empiezan a hacer, porque parecía que hacer un estudio de suelo para una obra de planta baja era un disparate, se empiezan a hacer, pero se hacen mal, mejor no lo hagan. De pronto, ese estudio de suelo para una obra de planta baja, el comitente, Instituto de Vivienda, por ejemplo, quiere ver que haya SPT, ensayos triaxiales, tensión admisible, profundidad de fundación. Y el problema es otro. Si esta casa de planta baja que transmite 0,06 a 0,07 kilos por centímetro cuadrado de tensión, imaginándonos distribución en toda la superficie, la casa que tiene una puerta y una ventana, y transmite 0,06, 0,07 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, imagínense que yo a esta casa la logro hacer estanca. O sea, sello las ventanas, sello las puertas, sello todo. Todavía no se fisuró, así que está todo selladito. Agarro una grúa, la levanto y la tiro al río. ¿Qué pasa? La tiro al río. ¿Qué les parece que va a pasar si tiro una casa al río? Y no entra agua dentro, ¿está? Le puse Fastix en todas las ventanas. ¿Qué va a pasar? Va a flotar. ¿Cuánto se va a hundir? Principio de Arquímedes, 60, 70 centímetros. Entonces yo tiro esta casa al río, se hunde 60 centímetros y empieza a flotar. Y la va a agarrar la marea. Empezar a subir y bajar. Y eso es exactamente lo que le va a pasar en el suelo. No se va a hundir nunca, se va a empezar a mover porque el suelo se va a mover. ¿Está? Entonces los principios, los conceptos que tenemos que manejar son otros. Es otra ingeniería geotécnica la que tenemos que aplicar y que voy a tratar de contar. Podemos intervenir tanto desde la ingeniería geotécnica como desde la ingeniería estructural. No solo que podemos, debemos intervenir desde la ingeniería geotécnica y desde la ingeniería estructural. O sea, esto no lo resuelve solo nadie. Todos tenemos que aportar un poquito. Desde la ingeniería geotécnica se requiere la comprensión del fenómeno. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los factores que lo condicionan? Porque si entendemos cuáles son los factores que los condicionan, sabemos dónde atacar para ganar la pelea. Y ver cómo podemos identificar y predecir el comportamiento. ¿Está? Porque la idea es hacer una investigación geotécnica que me permita predecir el comportamiento y ver cómo lo voy a mitigar. ¿Está? Y haciendo la geotecnia tradicional no logro nada de eso. Me voy a concentrar primero entonces en la ingeniería geotécnica. Necesitamos comprender el fenómeno. Cuando hablamos de expansión o de suelos de elevado pRH, salimos de la geotecnia tradicional. La geotecnia tradicional que le hemos enseñado en geotecnia es una geotecnia donde cuando hablamos de propiedades índice, les mentimos, le dijimos que teníamos un cuerpo de 3 fases. ¿Se acuerdan?
sólidos, agua y aire. ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué les mentimos? Porque en realidad toda la geotecnia que hemos desarrollado es para suelos saturados. Esa geotecnia que se practica y se enseña, esto es suelo saturado. Y un suelo saturado no tiene aire. Un suelo saturado, los vacíos están llenos de agua. Esta es la realidad de lo que hemos aprendido hasta hoy. Pero cuando entramos al mundo de los suelos expansivos, entramos al mundo de los suelos no saturados y ahí sí aparece esto. Pero ¿qué pasa? Si aparece el aire, en rigor científico, aparece una cuarta fase. ¿Qué es eso que ustedes ven ahí y que se denomina piel contráctil? Que es la membrana, o la interfase entre el aire y el agua, y que termina generando una fuerza capilar. Si así reconocemos que hay agua y aire, hay alguna presión capilar, que es lo que se denomina succión. El suelo, si no está saturado, tiene una fuerza de succión, ¿sí?, que está haciendo que las partículas estén juntas entre sí. ¿Sí? O sea, si estuviese saturado, yo lo empiezo a secar en el horno. ¿Por qué cuando yo seco una pastilla de arcilla, un poco se pone más resistente? Y porque le estoy generando la tercera y la cuarta fase. O sea, le estoy sacando agua, está apareciendo el aire y está apareciendo la succión capilar, las fuerzas capilares. Esas fuerzas capilares hacen que las partículas estén mucho más juntas entre sí, mucho más, interactúan mucho más entre ellas. ¿Sí? Y esto es lo que va a explicar una de las partes del problema de la expansión. ¿Qué parte? La parte mecánica. Cuando un suelo se satura, yo construí en época seca, tenía la fase aire, tenía la fase, la membrana contráctil, tenía la succión, la fuerza capilar, se satura, se pierde esa fuerza, se libera la presión y el suelo tiende a hincharse. Tiende a hincharse, porque le bajé las presiones intersticiales, digamos, las fuerzas de capilaridad que estaban manteniendo juntas las partículas entre sí. Y ese es un fenómeno mecánico. Y además hay un fenómeno químico o electroquímico, que es la hidratación de los cationes. Estos cationes, la partícula cargada negativamente, los cationes que vienen a equilibrar, los cationes chupan agua, se hidratan y se hinchan. Cambia el radio iónico, se agrandan. ¿Está? Dicho sea de paso, ¿habrán escuchado hablar del suelo cal o no? Lo que es un suelo cal. Se usa mucho. Mucha gente habla del suelo cal. ¿Está? Hagamos suelo cal. Yo creo que si pregunto en la calle para qué se usa el suelo cal, voy a escuchar un montón de cosas. Y nadie sabe muy bien para qué se usa el suelo cal y por qué se usa el suelo cal y cuál es el resultado de usar suelo cal. ¿Por qué se hace suelo cal? Porque estoy forzando un intercambio catiónico. Yo puedo usar el suelo cal con dos objetivos o para resolver dos problemas distintos. Mi partícula arcilla cargada negativamente, otra partícula. Imagínense que esta partícula esto solo es sódico. Entonces, acá hay un sodio por cada carga. Un sodio por cada carga. Un suelo que dijimos hoy susceptible a dispersarse. Un problema distinto al que estoy hablando ahora. Pero es un problema. Si yo le meto cal, forzo el intercambio.
meto cationes de calcio con la cal, empujo los de sodio y entran los de calcio, con lo cual logro una estructura más estable. O sea, le puedo pelear a la dispersión, al suelo dispersivo, usando suelo cal. Y yendo a nuestro problema, que es el fenómeno físico-químico de la expansión, logro lo mismo. Porque yo acá tengo 1, 2, 3, 4 cationes de sodio que se van a hidratar y se van a hinchar. Si yo los cambio por calcio, pongo 2, porque el calcio es bivalente. Tengo menos cationes que se van a hidratar y que se van a hinchar. Por eso que la cal se usa para controlar o intentar controlar tanto fenómenos dispersivos como fenómenos expansivos. ¿Está? Entonces, el fenómeno de las variaciones volumétricas es mecánico y físico-químico. Mecánico por la desaparición, al momento de la saturación, la desaparición de las fuerzas capilares. Y físico-químico por la hidratación de los cationes. ¿Está? Y eso tenemos que entenderlo porque es lo que siempre digo yo, tenemos que conocer al enemigo para poder intentar pelearle la batalla. ¿Está? Se van a ir dando cuenta, como conociendo estas cosas, aparecen unas cuantas herramientas donde podemos intentar pelearla. Ahí ya comprendimos el fenómeno. ¿Cuáles son los factores que los condicionan? Los factores que condicionan el problema de la expansión es que haya suelos susceptibles, o sea, que el suelo sea expansivo, o sea, que sea potencialmente expansivo, ¿sí? Las condiciones físicas del material, no cualquier material, o sea, un suelo expansivo depende cómo esté, puede ser peligroso o no, y además que se produzcan los cambios de humedad. O sea, de pronto tenemos muchas chances de pelearla. Tiene que haber suelo susceptible, o sea, un suelo potencialmente peligroso. Que lo hay. Ahí está. Si no tuviese el suelo potencialmente peligroso, no tendríamos dando esta clase. Pero se tienen que dar las condiciones físicas del material. Yo puedo tener un suelo potencialmente peligroso, o sea, una arcilla con un límite líquido de 70 y un índice de plasticidad de 40, pero depende cómo esté en el campo, en la obra, puede ser que se genere, se active el fenómeno de expansión o no. Supongamos que tengo el material malo y que las condiciones físicas también. Todavía se tienen que dar los cambios de humedad. Porque si yo tengo una arcilla peligrosa que físicamente está en condiciones de hincharse, pero no se produce el cambio de humedad, no se activa el problema. O sea, es cierto que es un enemigo bravo, pero nos da mucha chance de pelear. ¿Está? Si voy a la susceptibilidad y a las condiciones físicas, hay muchos puntos que tocar. Yo solamente voy a tocar los que realmente tienen impacto práctico, sobre todo donde podemos pelear en la obra, o en las obras, o en los proyectos. Tiene que ver con la composición del suelo, si son sódicos, si son cálcicos, los cationes de cambio disponibles, estructura, si hay cementaciones, la densidad y humedad inicial, si hay compactación o no, el espesor. Bueno, hay un montón de puntos, después lo pueden ver tranquilos. Yo me voy a concentrar en 3 o 4 que van a hacer marcar la diferencia. Por supuesto, los cationes de cambio disponibles. Si tenemos un suelo sódico, es de gran ayuda intervenirlo para tener menor cantidad de cationes. ¿Está? Eso es una acción importante. La densidad y la humedad inicial. Fíjense este trabajo de Villarrequilla y Gasali del 73. Ellos midieron en el laboratorio hinchamiento versus peso específico, o sea, la densidad, en suelos de distinto límite líquido. El límite líquido va creciendo, son suelos más peligrosos, ¿de acuerdo? Fíjense, en la medida que yo subo la densidad, sube el hinchamiento. Cuanto más apretado está el suelo, más peligro de hinchamiento hay. Cuanto más apretado, más peligro de hinchamiento. Hicieron lo mismo con
Esto es porcentaje de hinchamiento, con presión de hinchamiento. Es la misma curva. Cuanto más apretado, o sea, más denso está el suelo, mayor la presión. Más se hincha, más presiona para arriba, mayores cargas negativas. Y lo hicieron con la humedad, y la curva es al revés. A mayor humedad inicial, por supuesto, menor la presión de hinchamiento. O sea, ya empezamos a imaginarnos, o sea, si vamos a hacer un movimiento de suelo, de los tantos que se hacen en nuestras obras de viviendas, y donde hacemos rellenos, si rellenamos y compactamos al 100% de la densidad, o sea, le damos muchísima densidad y lo dejamos medio seco, bueno, estamos generando condiciones físicas propicias para un problema de expansión, muy propicias para un problema de expansión. Si eso lo vemos, por ejemplo, un ensayo Proctor, es un ensayo Proctor tradicional, humedad versus densidad, esta es la densidad máxima y la humedad óptima. Si esto lo comparo con una curva de hinchamiento, es esto. Fíjense, si yo me quedo en la rama seca de la compactación, tengo el pico del hinchamiento. Si yo me voy hacia la rama húmeda, prácticamente empiezo a anular el hinchamiento que puede haber en la obra. ¿Está? Y lo puedo ver en esta otra gráfica. Todas están vinculadas entre sí. Esta es una gráfica donde está relacionada la presión con la succión y la saturación. Fíjense. Cuanto menos saturado esté mi suelo, o sea, cuanto más exista la tercera y cuarta fase, imagínense que estoy por acá, la succión, o sea, la fuerza capilar es altísima, es alta la fuerza capilar, y por supuesto cuando se sature, la fuerza de expansión es alta. Vamos al otro extremo, saturo el suelo. Si yo saturo el suelo, tengo un índice de saturación 100%, o sea, 1. Si yo tengo 1, la succión es 0, porque desapareció la tercera fase, desapareció la cuarta fase. Y si desapareció la succión, no hay expansión. Entonces, y voy a ir de vuelta con los errores que se cometen en las obras por desconocimiento y que están muchas veces empujadas por los inspectores, las inspecciones, los comitentes finales. Hay que compactar un relleno. Tenemos que hacer un barrio de 500, no mucho, 100 viviendas. No sé cuántas 10 se están haciendo ahora, pero bueno, 100 viviendas. Un terreno y tenemos que hacer un relleno de 50 centímetros de suelo para nivelar, para lo que fuese. ¿De acuerdo? Entonces, le piden a la empresa Proctor 100%. ¿Está? Compacte, y le verifican la compactación, y tiene que estar. Conclusión, la empresa, para que llegue más rápido a la compactación y esté más duro, lo deja en rama seca. Y así, es lineal esto. Y es un error garrafal. No hay ninguna necesidad de sobrecompactar. Ninguna necesidad. En el punto óptimo, la humedad óptima está caminando más o menos en término medio en un grado de saturación del 80%. ¿Está? O sea que si lo asocio a esta, estaría por acá. Todavía estoy en problemas. Pásense la humedad. Pásense sin miedo, vayan a la rama húmeda, trabajen por acá, acérquense al 95, al 100% de la saturación. No importa que la compactación no sea al 100%, sea al 90%, que sea al 85% si tiene que ser. No le tengan miedo a eso, pero ustedes van a estar caminando por acá. Van a estar prácticamente eliminando la tercera fase, la cuarta fase, y van a estar prácticamente eliminando la presión de expansión.
¿Está? Entonces, si yo tengo una obra pesada que transmite cargas positivas y la voy a apoyar sobre un relleno, denle garrote, compacte, porque las cargas son positivas. Busquen el 100% del Proctor, busquen la humedad óptima. Si la quieren dejar un poquito por debajo, está bien, porque las cargas son positivas. Ahora, si van a hacer una construcción liviana, que es lo que más se hace, no se va a hundir. No hace falta que le mandemos compactación. Lo que necesitamos es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. ¿Está? Y se tienen que dar los cambios de humedad. Y los cambios de humedad se pueden ver a causas naturales o artificiales. ¿Está? Las causas naturales de los cambios de humedad pueden ser precipitación, o sea que llueve. No, eso ya todavía no logramos manejarlo. Que se infiltra el agua, se evapora el agua, bueno, la evapotranspiración, porque hay árboles, la termóosmosis y la condensación. Ojo con la evapotranspiración. Muchas veces se hacen barrios de viviendas en terrenos vírgenes, obviamente, con vegetación abundante. A veces el terreno está limpio, a veces hay monte. Uno va al interior de las provincias, se hacen 50 viviendas y uno va al terreno y es monte. Monte. En ese monte el agua llueve, se evapora y se evapotranspira. O sea, las plantas chupan el agua del suelo que llovió y la evapotranspira. Cuando va a empezar la obra, viene la empresa, obviamente, desmonta y empieza la obra. ¿Qué pasa? El agua sigue lloviendo y el suelo ahora evapora parcialmente y ya no evapotranspira más porque no hay más plantas. El agua se empieza a acumular. El suelo empieza a buscar un nuevo balance hidrodinámico. ¿Está? Entonces, es muy común y muy riesgoso cuando se hacen desmontes y se empiezan obras en forma muy rápida, que es lo que ocurre porque nadie desmonta y empieza la obra después, no dan los tiempos, es que hay hinchamientos severos. Ojo con eso. Y la termóosmosis y la condensación tienen que ver con lo que vamos a llamar el efecto sombra de nuestras obras. Cuando nosotros construimos una casa, le generamos sombra al suelo. ¿Está? Como le generamos sombra, el suelo acá abajo se enfría respecto del exterior. Y el agua va de las zonas de mayor temperatura a las de menor temperatura, o sea, va a buscar a largo plazo el agua va a ir así. Eso es termóosmosis. O sea, nos guste o no, hagamos lo que hagamos, a largo plazo la humedad bajo la casa va a aumentar. Y además por condensación, por enfriamiento, el agua de los poros, el vapor de los poros se va a condensar y se va a transformar en humedad, en agua. O sea que a largo plazo va a haber un incremento de humedad hacia el centro de nuestra construcción. ¿Está? Esas son cosas casi inevitables. Ahí no es que podemos intervenir demasiado. Y después está la acción antrópica, que son las construcciones, las redes de infraestructura, el riego, la extracción de agua por bombeo. Bueno, o sea, métanse en la cabeza, en sus proyectos, en sus obras, tenemos que tratar de minimizar los cambios de humedad. ¿Está? Los canteros. Vamos a la cosa más elemental. Los canteros con plantas. Están muy lindos, son muy simpáticos, los ponen muchas veces pegados a las paredes. ¿Está? Y riegan, y riegan, y riegan, y bueno, sí, hay que mantener las plantas y eso agua que va abajo, que va abajo, que va abajo. ¿Está? O plantamos plantas, plantamos un árbol a 2 metros de nuestra construcción, en un suelo expansivo. Estamos generando nosotros el cambio de humedad, porque ese árbol va a empezar a chupar agua, va a empezar a desecar esa zona, para colmo en forma diferencial. ¿Está? Así que
piensen, rómpanse la cabeza cuando estén haciendo un proyecto y ejecutando una obra, qué pueden hacer o qué no deben hacer para evitar o minimizar los cambios de humedad. ¿Está? Hay cosas que son inevitables. Hay cosas que son inevitables. Un barrio de vivienda que funciona con cunetas, zanjas, donde va el agua pluvial, tiene un equilibrio hidrodinámico. Mañana se hace el pavimento, se hace cordón cuneta y el agua va a conducto, eso va a generar un cambio de humedad, nos gusta o no, se va a secar. Y hay muchas patologías en obras porque se hizo el pavimento y la gente se sorprende, y no es mucho para sorprenderse, le cambiamos la humedad al suelo. La respuesta no es de un día para el otro, claramente, pero termina ocurriendo porque le modificamos las condiciones de humedad. ¿Está? Y bueno, conociendo mínimamente todo esto, tenemos que tratar de identificar y predecir el comportamiento, o sea, porque es nuestra responsabilidad como geotecnistas, es predecir qué va a pasar y poder asesorar y sugerir en los proyectos, en las obras. Entonces, si ya entendimos que va a haber cambios volumétricos por modificaciones del contenido de humedad y que esto requiere dos cosas básicamente: potencialidad, o sea, potencialidad es que haya suelo susceptible de expandirse y que tenga las condiciones físicas para expandirse, dos cosas: que esté el suelo peligroso y que sus condiciones físicas, densidad, humedad, hagan que lo hagan peligroso, que se pueda activar, y además que haya cambios de humedad, sea por condiciones climáticas o por acción antrópica. Todo esto, se tiene que dar todo esto para que ocurra el problema. Entonces, si queremos identificar y predecir el comportamiento y entendimos esto, no nos queda otra que, para evaluar la potencialidad, evaluar los suelos subyacentes. Vamos a estudiarlo, pero no lo vamos a estudiar como lo veníamos estudiando antes. Y para evaluar los cambios de humedad, estudiar las probables fluctuaciones y cómo se pueden dar. ¿Y cómo vamos a abordar este problema? Primero, o sea, ustedes son profesionales, expertos en geotecnia, y los convocan para asesorar o hacer un estudio para una construcción lineal. ¿Cómo se aborda? No lo aborden como aprendimos en geotecnia o en fundaciones hasta hoy. Hoy cambió el tema. Si fuese una casa pesada, un edificio pesado, ustedes ya saben, hacen estudio de suelo, hacen SPT, sacan muestras, triaxial, consolidación, corte directo, capacidad de carga, sintético. ¿No? Ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo lo abordamos? Primero identificamos en forma general el fenómeno. Vemos el entorno, el clima, la vegetación, topografía, infraestructura, o sea, veamos qué problema podemos tener. O sea, el clima. Estamos en una zona donde puede haber fluctuaciones. Si estamos acá, las puede haber. Hay épocas húmedas, épocas secas. Vegetación. Es un terreno con vegetación. Lo vamos a desmontar. Puede haber un nuevo equilibrio. O vamos a plantar al lado de nuestra casa o no. La topografía. ¿Va a haber relleno? ¿No va a haber relleno? Todo eso juega para el proyecto. La infraestructura. Hay cunetas, se puede pavimentar a futuro, ya hay pavimento, o sea, no hay cunetas, no hay zanjas, son todas cosas que forman parte de empezar a tener noción del nivel de riesgo. Todo muy general, muy amplio por ahora, de a poquito vamos a empezar a afinar la puntería. Luego vamos a hacer una evaluación cualitativa de la susceptibilidad. O sea, acá nos posicionamos en nuestro terreno, forma macro, qué problemas puede haber o no, imaginamos que puede existir un problema o no, y ahora empezamos a evaluar, primero en forma cualitativa. ¿Cómo lo hacemos en forma cualitativa? Bueno, hay muchas formas. Fíjense esto que les presento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores: Skempton, Holtz, Chen, Raghunathan y Satyanarayana, Rodríguez y Ortiz, Sneten,
Dowen y otros, que han hecho distintas sugerencias para determinar el nivel de peligrosidad, algo parecido a lo que hizo el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos con ese abaco que les mostré hoy. Bueno, estos autores han definido un peligro bajo, medio, alto, muy alto, en función de, por ejemplo, el número de actividad. Es un índice que está en función del contenido de arcilla. Contenido de arcilla, la cantidad de partículas menores a 2 micras. El contenido de coloides, cantidad de partículas menores a 1 micra. O sea, estamos hablando de hidrometría. Acuérdense cuando trazábamos la curva granulométrica del suelo, lo hacíamos por tamizado hasta el rango 200 y luego seguíamos por hidrometría. La hidrometría para obras comunes no se hace. Acá lo necesitamos. Tenemos que entrar al campo de los finos. En función del índice de plasticidad, del límite de refracción, de la variación volumétrica o del ensayo de hinchamiento, en función del tamiz 200, del límite líquido, hasta el ensayo de penetración estándar, índice de refracción. Bueno, todos indicadores, muchos de ellos muy conocidos por ustedes, o sea, índice de plasticidad, límite líquido, tamiz 200, donde podemos tener una idea del riesgo. Vamos, sacamos una muestra, la hacemos el índice de plasticidad, si lo seguimos a Holtz, si el índice de plasticidad es menor que 18, bueno, no me preocupa tanto. Si tengo un índice de plasticidad mayor que 35, Holtz dice, ojo, el riesgo es muy alto. O, qué sé yo, puedo agarrar a Chen y ver con el tamiz 200. Hago el lavado sobre el tamiz 200, si pasa menos del 30%, el riesgo es bajo, hay poca arcilla. Si pasa más del 95%, ojo, el riesgo es alto, hay mucha arcilla. ¿Está? Bueno, y así puedo usar distintos indicadores, ir viendo dónde estoy parado. Si de pronto uso varios indicadores y todos me dan bajo, o puede ser que se me vaya cruzando, por supuesto que se puede ir cruzando. Por supuesto que se puede ir cruzando. ¿Está? Pero si todos me dan bajo, y bueno, ya me empiezo a quedar tranquilo, en serio. Si todos los indicadores me dicen que el riesgo es bajo, ya está. No vamos a tener tanta suerte. ¿De acuerdo? Esa es una evaluación cualitativa. Si seguimos afinando un poquito el lápiz, vamos a evaluar la posibilidad de cambios de humedad y el espesor de la capa activa. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que en el análisis cualitativo hicimos con algunos de los autores o con todos los autores que vimos recién, nos dio que el peligro es alto o medio alto. ¿Qué es lo que va a pasar? Con suelos de acá de Formosa es lo que va a pasar. Bueno, quiere decir que yo tengo, nosotros tenemos nuestro terreno natural y acá nos dio que todo este suelo es una arcilla CH que por su índice de plasticidad, por su tamiz 200, por su límite líquido, por su contenido de coloides, o sea, partículas menores que 0,01 milímetro, 0,1 milímetro. Bueno, todo esto me lleva a pensar que todo este suelo es peligroso. Bueno, y yo hice el estudio del suelo y resulta que tengo, no voy a hacer un estudio a 20 metros de profundidad para una casa de planta baja, pero imagínense que tengo 20 metros de suelo peligroso. O sea, me tengo que pelear con mi casa de 3 metros de altura a un 20 metros de... Pero no es así. Porque la humedad en el suelo no cambia hasta el centro de la tierra. La pluma de cambios de humedad es más o menos así. Menos a más. Este es el rango de variación de humedad que obviamente tiene su máxima amplitud en la superficie donde está expuesta al cambio climático y esto se afecta hasta una determinada profundidad que vamos a llamar profundidad. De ahí para abajo, si no cambia la humedad, no importa si acá tengo la peor arcilla del universo, si no cambia la humedad no va a pasar nada.
¿Está? Entonces, el próximo paso de nuestra evaluación es tratar de identificar una profundidad activa, es decir, tratar de identificar cuál es el espesor de suelo que me va a generar el problema. Es otra forma de empezar a medir al adversario. ¿Está? ¿Cómo lo podemos hacer eso? Lo podemos hacer a través de la napa freática. Se considera que hay quienes consideran, o mejor dicho, esta es una propuesta del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que consideran que la profundidad activa se da hasta el nivel de napa. ¿Está? Todo lo que esté por debajo de la napa no cambia de humedad, lo que está por arriba de la napa puede estar fluctuando. Bueno, es válido, pero en zonas donde la napa cambia tanto de nivel como acá, podemos entrar con algunas dudas ahí. La otra es medir la profundidad de las fisuras. O sea, el suelo, cuando se seca, estos suelos de elevado PRH se fisuran, o sea, se arman grietas. O sea, para un pequeño sismo, digamos, se arman grietas, que pueden ser grandes, pueden ser grandes. Tienen un ancho y una profundidad. Se puede medir. Una propuesta es decir, bueno, hasta la profundidad de esa grieta es la zona activa. Pero interesante también. Después uno más general, dicen, bueno, mire, si usted tiene un clima húmedo, su profundidad activa es del orden de los 3 metros. Si tiene un clima semiárido, su profundidad activa es del orden de los 4,5 metros. Y si tiene un clima árido, su profundidad activa es del orden de los 6 metros. ¿Está? Bueno, son 3 propuestas interesantes, se pueden prestar a discusión. Y hay una cuarta, que es la que más me gusta a mí, que en mi opinión no se presta a discusión. ¿Qué es esto? Que define la profundidad activa como aquella profundidad en la que el peso propio del suelo compensa la presión de expansión. Si yo saco una muestra y logro determinar la presión de expansión, vamos a ver cómo. Si logro determinar la presión de expansión y lo contrasto contra el gamma por H del suelo, o sea, la presión efectiva, cuando la presión efectiva del suelo compensa la presión de expansión, está autocontrolado el problema. O sea, si yo hago mi presión de expansión igual a gamma por H, o gamma por ZA, ZA va a ser igual a la presión de expansión sobre el peso específico. Y esa es una profundidad activa que no admite discusión. Es una profundidad en la que el peso propio del suelo controla la presión. ¿Está? Pero claro, eso nos lleva a un nuevo desafío, que es determinar una presión de expansión. ¿Está? Sigamos abordando el problema. Y ahora sí, ya vamos a empezar a afinar más todavía y vamos a tratar de cuantificar el hinchamiento y cuantificar la presión de expansión. A ver si le podemos poner valores. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo podemos hacer a través de métodos indirectos. Por ejemplo, a través de un método del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, dicen que el porcentaje de expansión es igual a 2,27 más 0,131 por el límite líquido menos 0,27 de la humedad natural. Bueno, es una propuesta. Ellos han hecho muchos ensayos y han logrado esta ecuación para estimar el porcentaje de expansión libre. Es decir, agarro un suelo que está con una humedad natural, lo saturo y se hincha esto, función del límite líquido y la humedad inicial, que es la humedad natural. ¿Está? También hace una propuesta bajo confinamiento, porque es cierto que mi suelo no va a estar libre, tiene una casa arriba. Entonces, corrigen la fórmula y dicen que con bajo confinamiento es el valor que calculamos anteriormente por
1 menos 0,72 la raíz cuadrada de sigma F, donde sigma F es la presión vertical, el peso de la casa, la tensión transferida por el sistema de fundación. ¿Está? Con lo cual estoy controlando, bajando un poquito. Hacen una propuesta para la presión de expansión, dicen que la presión de expansión es 0,00258 por el índice de plasticidad elevado a 1,12 por C, que es el contenido de arcilla, porcentaje de partículas menores a 2 micras, sobre la humedad natural al cuadrado más 0,27. Pero no importa la fórmula. O sea, hacen una propuesta para estimar la presión de expansión. Y fíjense que lo importante de esto es que son todos datos muy sencillos de obtener en el laboratorio. Límite líquido, humedad natural, el ensayo que hemos hecho acá. Sigma F, la presión, es calcular la casa debido al ancho de la fundación y tener una tensión. Y acá lo único que para contenido de arcilla es una hidrometría, nada más. ¿Ya? Trazar la curva granulométrica de los finos. Y ya tenemos una idea bastante certera. Yo lo he validado con ensayos directos y da muy bien. Porque no son fórmulas inventadas, son fórmulas que salen de trazar la nube de punta, un montón de ensayos y se traza la línea y sale la ecuación que la representa. Está muy comprobado, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un método indirecto. También podemos estudiar con métodos directos el hinchamiento. Fíjense esto. Esto es porcentaje de expansión, profundidad. 3 metros. Acá se sacó, la fundación de la obra va a 30 centímetros de profundidad. Está podada. Se sacó una muestra acá, representando este estrato, otra muestra por acá, otra por acá y otra por acá. ¿Está? Y a esas muestras se las puso en un consolidómetro, pero no para hacer un ensayo de consolidación, sino para dejar que se hinche. ¿Se acuerdan cómo era un ensayo de consolidación? Poníamos la pastilla, le poníamos una carga, se empezaba a deformar. ¿Está? Acá le vamos a poner una carga que va a ser representativa de el peso del suelo que hubiese acá, más la tensión transmitida por la obra, va a ser mínima, le vamos a meter agua y el suelo se va a empezar a hinchar. Porque el suelo expansivo no se va a consolidar, se va a hinchar. Y entonces vamos midiendo porcentaje de expansión respecto de su altura original. ¿Cuánto se hinchó respecto de su altura original? Entonces, esta primera muestra se hinchó 2,5. Esta segunda muestra se hinchó 1,5%. Esta tercera muestra se hinchó 1% y esta muestra no se hinchó nada. ¿No se hinchó porque cambió mucho el suelo? No. No se hinchó porque cada vez le ponía más carga, porque le estoy poniendo el peso del suelo que está arriba. O sea, a esta muestra le corresponde este peso de suelo más la base. A esta le corresponde este peso de suelo más la base. A esta ya le corresponde todo este peso de suelo. O sea, en algún momento se controla. Y tras una línea voy uniendo los hinchamientos y me queda esta figura. Y si yo integro esta figura, es el hinchamiento total. ¿Qué es lo que está acá? La expansión total va a ser 250 menos 30, o sea, 250 centímetros menos 30, porque la base está metida acá, me da este lado del triángulo, por 2,8, que es acá, el porcentaje de expansión ahí, dividido 100 porque es el porcentaje, dividido 2 porque es un triángulo, y me dio 3 centímetros es lo que espero de hinchamiento bajo esta construcción. Y esto es un método directo. Esto lo puedo contrastar si quisiera aplicando la fórmula acá y ver qué pasa y empezar a tomar decisiones. ¿Se comprendió esto? O sea, agarro muestras a distintas profundidades, la pongo en un consolidómetro, es un consolidómetro que tiene la cápsula un poquito alterada, pues tiene que permitir que se hinche y no se salga la muestra afuera, tiene un doble anillo. Le pongo la carga, a cada muestra la carga le corresponde, que es la de la obra más el peso del suelo, y voy midiendo. Se hinchó tantos milímetros respecto a la altura de la muestra, me da un porcentaje. ¿Vale? Punto, punto, punto.
Bueno, alguno me dará 0, o si no, extrapolaré y llegaré a 0. Defino el volumen de esta figura, la superficie de esta figura, que va a ser el hinchamiento total. ¿Está? Entonces yo hoy ya puedo decir, con ensayos muy elementales, esta obra, este suelo, cuando se sature, se va a hinchar 3 centímetros. Bajo esas condiciones, con esa obra en sí. Bueno, ya tengo un dato. También lo puedo hacer de esta forma. Este es un ensayo que hicimos en nuestro laboratorio. ¿Qué hicimos acá? Este es para determinar la presión de expansión, porque el anterior era para determinar el hinchamiento, cuánto se iba a hinchar. Pero también está bueno, y muy bueno, determinar la presión de expansión. Por ejemplo, si yo quiero aplicar esta fórmula, de que la profundidad activa está en función de la relación de la presión de expansión y el peso del suelo. Y determinar la presión de expansión, que parecería un gran misterio, pasa a ser algo muy sencillo. Fíjense, voy de vuelta al consolidómetro con el anillo ampliado. Le pongo cualquier presión. Por ejemplo, acá yo le puse 7 kPa de presión. Le puse agua. O sea, lo traje de una humedad natural, que es la condición donde se va a hacer mi obra, y lo saturo. O sea, le elimino la tercera fase y la cuarta fase. Lo saturo. Se hincha. Se hincha por el fenómeno físico, perdió la capilaridad, por el fenómeno químico, se hidrataron los cationes. Se hinchó. ¿Se hinchó cuánto? Un 3,8%. Bueno, ahora agarro del mismo suelo otra muestra, lo cargué con 13,5 kPa. Lo saturo y me dio este hinchamiento. Y lo hice una vez más, de manera tal de lograr una recta. Si yo prolongo esta recta hasta la abscisa, voy a encontrar el punto de formación cero. El punto de formación cero es la presión de expansión. O sea, la presión que yo necesito ponerle a mi ensayo para que no se hinche es la equivalente a la presión de expansión. Quiere decir que si yo extiendo esta curva, conseguí la presión de expansión. Con 3 ensayos sencillitos. ¿Está? Y tengo el dato de la presión de expansión. Fíjense que no es que nos estemos alejando tanto de los ensayos tradicionales, por supuesto. Hay que hacer un ensayo de consolidación invertido, hay que hacer una hidrometría, pero lo importante es que estamos encarando de otra manera conceptualmente el problema. Estamos leyendo otras cosas. Una vez que hemos logrado cuantificar el hinchamiento y la presión de expansión, por supuesto tener presente las presiones laterales. ¿Qué es esto? La expansión no es un problema unidireccional. El suelo no es que se hincha así, se hincha así y se hincha así. ¿Está? Y eso es importante comprenderlo, porque una forma de intervenir esto, de minimizar el problema, es generando el espacio lateral al suelo, con perforaciones, por ejemplo. ¿Está? Ya vamos a ver. Y finalmente, dentro de esta predicción, evaluar los movimientos diferenciales, porque en definitiva, nosotros de pronto, si hicimos las cosas más o menos bien, vamos a decir, tenemos un suelo peligroso, se van a producir cambios de humedad, no lo podemos evitar, y el hinchamiento libre, el hinchamiento bajo la presión de esta casa va a ser de tantos centímetros y la presión de expansión va a ser tantos kPa. O sea, tenemos toda la información. El tema es que encima no se va a dar todo parejito. Va a subir la casa, va a bajar la casa. Va a pasar como les mostraban las imágenes. Va a subir el perímetro, el del medio no va a subir, o va a subir el medio, o va a bajar el perímetro por la contracción porque se deseca. O sea, va a empezar el complejo problema de los movimientos diferenciales. ¿Está? Todo eso tiene que formar parte del análisis. Bien. Entonces, ahora que medianamente conocemos el problema y sabemos cómo parametrizarlo, parametrizar significa
evaluar el hinchamiento, la presión de expansión, el grado de riesgo, vamos a tener que proyectar o pensar el diseño de nuestras obras interviniendo en el suelo, que es lo que yo llamo mitigación de esfuerzos, y luego interviniendo en las estructuras, que es lo que yo llamo control de esfuerzos. Nosotros desde el suelo, ahora que conocemos la problemática, podemos tratar de que los esfuerzos que se generen sean menores. Tenemos que hacer todo lo posible, no los vamos a evitar. Pero una cosa es tener un suelo peligroso, ponerlo muy compacto, muy seco y meterle agua, o sea, estamos jugando con fuego. Y otra cosa es tener el suelo peligroso, pero ponerlo con baja densidad, ponerlo medio saturado, minimizar los cambios de humedad. Entonces, vamos a tener el problema, pero lo vamos a estar mitigando. ¿Está? Vamos a pelear con un enemigo más chiquito. Y esa es la idea de la intervención en el suelo: mitigar esfuerzos, reducir esfuerzos. Y lo que quede lo vamos a tomar desde la estructura. ¿Está? Que también les voy a intentar enseñar cómo. Una forma de mitigar esfuerzos es reducir los cambios de humedad a través del estudio de la vegetación, de los jardines, de los desagües y de las veredas. Para mí la vereda es un tema central. ¿Está lloviendo? Hablando de humedad en el suelo. ¿Por qué para mí las veredas son un tema central? Fíjense que los cambios estacionales se dan en el entorno de la construcción. Y el cambio estacional es complicado, o sea, se humedece el perímetro, me levanta la casa en el perímetro, lo del medio queda colgado. Se seca el perímetro, o sea, y se da acá en esta zona, que es donde empieza la zona cubierta. ¿Qué pasa si yo logro que ese fenómeno se dé en las veredas? Y a la vereda la desconecto de la casa, con una junta para que no se meta el agua. Y estoy ayudando mucho. ¿Está? ¿Qué pasa? Las veredas, hace 30, 40 años, la vereda era el techo que volaba 30 centímetros y la vereda tenía 1 metro más. ¿Está? Para que camine la parejita, tomados de la mano, por la vereda de la casa. Y esa vereda ayudaba mucho. No todo, pero tenía 1 metro. Después vino la crisis del 80, la crisis del 90, la del 2000, la del 2010, y la vereda se empezó a achicar. Bueno, hasta que llegamos, yo no sé hoy ya. Llegamos a la vereda, no, llegamos a la de 40. Llegamos a la de 40. La de 40. Entonces la parejita sigue caminando, pero van los dos de espalda contra la pared, porque de costado imposible. Hicimos la vereda de 40, con lo cual no estamos alejando del problema para nada, con el agravante de que la gran genialidad fue que el agua de acá de los techos caía justo en el borde. O sea, hicimos todo mal, ni a propósito. O sea, lejos de mitigar, prendimos la mecha. ¿Está? Entonces, si nosotros hacemos una vereda más grande, yo sé, después vienen que La Plata, que no alcanza, está bueno el fenómeno, pero ¿quieren mejorar o no quieren mejorar? O sea, esa es la cuestión, ¿no? Si hacemos una vereda más grande, claramente no vamos a lograr una vereda del ancho suficiente para sacar el problema afuera, porque estaríamos hablando de una vereda de 2 a 3 metros, y eso entiendo que no lo van a hacer. En viviendas masivas, en viviendas, digamos, privadas, virtuales, se puede hacer, viviendo, digamos. ¿Está? Y si además tomamos la precaución de separarla, porque durante mucho tiempo se trabajó la vereda, por ejemplo, en plateadas de fundación como un todo. Yo desde hace muchos años, promuevo que esto se corte. Yo prefiero que esto se mueva locamente, que se banque esto. Por supuesto acá con una junta, un secador elastoplástico para que no se infiltre el agua. ¿Está? Ayudamos mucho, ayudamos muchísimo.
Otra alternativa de mitigación de esfuerzos es el humedecimiento previo. Esto lo van a ver en la bibliografía, no se lo recomiendo, es muy peligroso. ¿Qué es el humedecimiento previo? Tengo un suelo con las 4 fases, o sea, está parcialmente saturado, o sea, hay aire, hay piel contráctil, hay succión. Sé que ese es un suelo que a la larga se va a saturar y se va a hinchar, entonces lo saturo antes de empezar la obra. Como idea está muy buena. El tema son los tiempos. No nos olvidemos que esto es arcilla. La permeabilidad de una arcilla es bajísima, es casi impermeable una arcilla. ¿Sí? Entonces yo le meto agua, va a empezar a infiltrarse, va a empezar a eliminar la tercera y cuarta fase, pero eso ya empezó la obra. O sea, lo que hice fue directamente prender la mecha y correr la casa arriba. Va a volar por los aires. O sea, peor imposible. Lo que pasa es que eso, cuando hay tiempos y cuando hay una programación de obra distinta a la que se hace en general en este país, uno puede iniciar un proceso de inundación, de humedecimiento con antelación y esperar que el suelo sature, elimine la tercera fase y la cuarta fase y bueno, es fantástico. Pero eso no existe acá. Acá, el día que firman el contrato, empezamos la obra. Si a los 15 días que están cobrando, o sea, no lo hagan. ¿Está? No lo hagan porque no le van a dar los tiempos. ¿Vamos? Y acá sí vienen dos muy interesantes, que son la sustitución del material activo y la estabilización química, que yo las pongo juntas. Sustitución del material activo y estabilización química. Y ustedes me van a decir, qué piola que sos. Vas a sustituir el material y sí. Yo tengo 20 metros de arcilla, saco los 20 metros de arcilla mal, le pongo 20 metros de un suelo estable, saqué el problema, no lo paga ni Jesucristo eso. Pero bueno, ya aprendimos que no son los 20 metros, que es la zona activa. Entonces ahora, buenísimo, sacamos la zona activa, cambiamos, pero la zona activa puede ser 3 metros. No vamos a sacar 3 metros de suelo, no lo paga nadie. Pero podemos hacer un reemplazo parcial. Y fíjense lo que puede pasar. Esta es una curva tomada del libro de Fredruk y Rajarjo, que son, digamos, en mi opinión, palabras muy autorizadas en suelos no saturados, donde ellos relacionaron en base a ensayos en abscisa HL sobre H, es la relación entre lo que intervengo, el espesor que intervengo respecto de la zona activa, del total de la zona activa, impacta una curva y me queda el remanente de la expansión prevista. ¿Cómo se cree? Imagínense que yo determiné la presión de expansión con el método de la línea que les enseñé. Dividí la presión de expansión por el peso específico y saqué la zona activa. Listo. Mirá que la zona activa es 3 metros. Bien. Yo estoy dispuesto a reemplazar 60 centímetros. Hasta ahí me da. Voy a sacar 60 centímetros de suelo peligroso y voy a traer 60 centímetros de suelo estable, que no sufra variaciones de volumen. 60 centímetros de 3 metros, ¿cuánto es? El 20%. Yo he reemplazado un 20%, eso es esta relación. Lo que yo toqué respecto de la activa, un 20%. Vengo acá, me interesa esta curva que es excavación con reemplazo, o sea, no es que excavo y no hago nada, excavo y traigo un suelo bueno, ¿está? Reemplacé el suelo. Y fíjense lo que pasa. Me queda un 50% de expansión. O sea, de la expansión libre que yo estimé en forma indirecta con la fórmula del cuerpo de ingenieros o en forma directa con los ensayos esos del volumen del triángulo, de esa expansión que yo calculé, reemplazando un 20% de la zona activa, lo reduje a la mitad. Es mucho el impacto. Yo reemplazo un 20% de la zona activa y bajé a la mitad el problema. O sea, no le eliminé el problema, pero lo mitigué a la mitad, no es poca cosa. A la mitad.
¿Y por qué yo asocio mucho esto a la estabilización química? Porque hay que sacar 60 centímetros de suelo, llevarlos, tirarlos en algún lugar, traer suelo de un yacimiento bueno, que no es fácil de conseguir, porque si estamos en zona de arcilla mala, y traerlo y ponerlo acá. Ahora, si este suelo yo lo saco a un costado de la obra y lo estabilizo químicamente, por ejemplo con cal, fuerzo el intercambio catiónico, le meto más cationes de calcio que se hidratan menos porque son menos cationes, lo estabilizo y lo vuelvo a colocar. Usé el mismo suelo mejorado. O sea, logré esto sin cambiar, sin buscar suelo nuevo. Lo saqué, lo mejoré, lo transformé en estable y lo voy a poner. Creo que eso de que en el 20% superior, digamos, se produzca el 50% de la parte activa se cumple siempre. Y se cumple casi, o sea, a ver, no te olvides que estamos en suelo. Se cumple, yo diría que la mayoría de las veces, y si no, está dentro de ese intervalo, pero es muy lógico, porque es donde se producen los cambios de humedad. Esa es la relación. Tiene que ver con la magnitud y la amplitud del cambio de humedad. O sea que no nos vamos a equivocar mucho con eso. ¿Está? Y la importancia de poder estabilizarlo químicamente. Y ojo cuando hago una estabilización química. O sea, ¿cuánta cal le ponemos al suelo? O sea, el que dice 2, 4, parece una subasta. A ver quién ofrece más o menos cal. Y no es así. Se ensaya con el objetivo que estamos buscando. Si yo digo que lo voy a estabilizar con cal, agarro suelo, lo muelo en el laboratorio, le meto cal y vuelvo a hacer el ensayo de hinchamiento. A ver si lo controlé. Si no se hincha, lo controlé. Si se hincha, no lo controlé. Vuelvo a ponerle más cal. O sea, se ensaya. Nada es porque sí. Y ojo la cal que usan. Si yo uso en el laboratorio para hacer mi prueba una cal que tiene 90% de hidróxido de calcio y me digo que necesito el 4% de cal para estabilizarlo, y en la obra van y me ponen el 4% de una cal que tiene 50% de hidróxido de calcio, el rendimiento va a ser la mitad, se va a hinchar. Entonces, hagamos los ensayos, entre ellos la calidad de la cal, y después veamos qué se usa en la obra, o especifiquemos. Esto está... O si no, hablemos directamente de lo que se denomina cal útil. O sea, muchas veces van a leer en pliegos tanto porcentaje de cal útil. ¿Cal útil qué es? El hidróxido de calcio, la parte que sirve de la cosa blanca esa. ¿Estamos? Hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Inge, Sí. ¿y si se le pone más cal que de lo que necesito, no pasa nada? No, gastas plata no pasa nada. Sí. Y acá pasa lo mismo. Este gráfico, que lo vuelvo a repetir de hoy, muestra lo mismo. Fíjense que dentro, y esto responde un poco a tu pregunta, fíjate vos acá, o sea, si yo saco esta parte, fíjate cómo se reduce el volumen de la zona, la magnitud de la expansión. O sea, porque crece linealmente así. Si yo de esto cambio esta parte y elimino esta zona, fíjense. Yo no sé si esto y esto no son igual a 100. Gráfica rápidamente, este trapecio no es igual a este triángulo. Estoy eliminando una partecita y saco la mitad de la expansión. Está por donde lo mire. ¿verdad? Obviamente, yo no les digo con esto dormimos tranquilos. Digo, mitigamos. Achicamos los esfuerzos para que sea más fácil controlarlo de la estructura. Porque por supuesto que si ustedes me dejan todo mal, arcilla expansiva, muy compactada, cambio de humedad, no reemplazamos nada, y me dicen hay que tomarlo con la estructura, por supuesto que se puede hacer, y les voy a enseñar cómo. El tema son los costos. Entonces, si empujamos un poco del suelo y otro poco de la estructura, buscaremos un punto de equilibrio. Otra cosa con la sustitución del material activo, o sea, volviendo a gráficas que ya vimos,
Si vamos a sacar 60 centímetros de suelo, lo vamos a tratar con caña, lo vamos a volver a colocar, no lo pongan al 100% de la compactación, no lo pongan seco, pónganlo con densidad baja, 85, 90%, con humedad pasada, no le tengan miedo. Busquen de eliminar la tercera fase, tiene que estar casi saturado el suelo. Y tranquilito nomás, 90% de compactación, no le va a pasar nada. Hay que cambiar la mentalidad de estos proyectos. Hay que cambiar la mentalidad, no buscamos fuerza. Queremos que el suelo esté tranquilo, relajadito, no lo apretemos demasiado, se va a enojar. ¿Está? Y la otra forma de mitigar los esfuerzos, ya un poco más tecnológico, es reforzando el suelo. ¿Está? Bueno, esto es ya con productos especiales, se pueden poner geogrillas en el suelo para que tomen los esfuerzos de expansión, se pueden poner fibras sintéticas de polietileno, fibras naturales, por ejemplo fibras de coco, de palmera. En algunos lugares del mundo, donde hay un poco más de dinero que acá, se usan cilindros de poliestireno expandido. ¿Qué es esto? ¿Vieron el flota-flota de las piletas? Que juegan los chicos y los no tan chicos. Eso es. Esto se hacen agujeros en el terreno, se pone el cilindro de poliestireno y lo que se está generando es una cámara de expansión. Como el suelo empuja para arriba y empuja para los costados, cuando empuja para los costados tiene ahí un lugar libre, o este material que se deforma, se reduce muchísimo lo que va para arriba. Se puede reducir hasta, yo diría que más de la mitad. Entonces yo reduzco más de la mitad por lateral, reduzco más de la mitad por que reemplazo arriba y de a poco lo voy como eliminando al problema. ¿Está? Yo he hecho esto, no con poliestireno expandido, porque obviamente nadie lo quiere pagar, lo he hecho directamente a pozo abierto. Yo he hecho obras con agujeros. Listo. Nada, no le puse nada, dejé los agujeros, lleno de agujeros algunas obras. Y libera presión y funciona muy bien. Obviamente, arriba hay que hacer un tapón para que no haya un hueco. Funciona muy bien, son cámaras de expansión. Entonces el suelo cuando se empieza a enojar y se empieza a hinchar, encuentra espacio a los costados, afloja, empuja menos para arriba. ¿Está? Y bueno, y si ya vamos a más tecnología, tenemos el Mirafi H2RI, que es un producto muy nuevo, todavía no se ha probado en la Argentina, o no en forma masiva. Y esto es un, ¿cómo lo llamaría yo para hacerlo fácil? Un gestor de la humedad. Es un geotextil que se coloca entre el sistema de fundación y el suelo y lo que hace es como mantener una humedad estable. Si entra agua, la distribuye, la maneja, la administra. O sea, imagínense un sistema inteligente, digamos. ¿Está? Una combinación de filtro, dreno y refuerzo. Una cosa bastante sofisticada. No está probada ni comprobada demasiado todavía. Hay lindas expectativas. Pero bueno, esto por ahora está bueno que lo conozcamos. No es algo que podemos imaginar en nuestras construcciones masivas, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que podemos hacer desde la ingeniería geotécnica, o sea, entender el problema, hacer una geotécnica que corresponda, parametrizar como corresponde. No me interesa C, no me interesa phi, no me interesa módulo de elasticidad, no me interesa tensión admisible. ¿Está? Me interesan otras cosas. ¿Cuánto se va a hinchar? ¿Cuál es la presión de expansión? Casi con los mismos ensayos y alguno que otro adicional, pero interpretados totalmente distintos, voy a entender el fenómeno y cómo pelearlo. Y luego, la ingeniería estructural. ¿Qué vamos a hacer desde la ingeniería estructural? Desde la ingeniería estructural, primero, necesitamos comprender los fenómenos de interacción. O sea, acá se está moviendo el suelo y la cosa se aparta de lo tradicional.
Hasta ahora imaginábamos que traíamos, poníamos nuestra obra y el suelo resistía, ahora el suelo no, empezó a jugar con nosotros. ¿Está? Segundo, aceptar y cuantificar la variabilidad de las condiciones de borde, lo que les decía hoy. Siempre imaginamos nuestra casa uniformemente apoyada y de pronto se levanta acá, se levanta acá, se levanta al medio, se baja. O sea, no existe la uniformidad, lo tenemos que aceptar y proyectar en consecuencia. ¿Qué es lo que dice al final? Proyecto estructural consecuente. Tenemos que aceptar esto. Y esto, ojo, que yo hasta ahora he dibujado todo en el plano. He dibujado una pared de la casa. Y eso es mentira. Nuestra casa tiene por lo menos 4 paredes en el perímetro y no hay paredes internas que empiezan a conjugarse en el funcionamiento estructural de esto. ¿Sí? Entender que en el caso de los movimientos estacionales, o sea, lo que es en el perímetro, puede ser bastante uniforme lo que pasa en el perímetro de la construcción. Sin embargo, lo que pasa en el corazón de la construcción, ese humedecimiento a largo plazo que yo les decía por termósmos y condensación, puede ser sectorizado. O sea, no necesariamente si yo tengo la planta de mi casa ahora dibujada en planta, no necesariamente se va a dar un domo central y se va a hinchar acá. ¿Se puede dar acá? ¿Se puede dar acá? O sea, puede ser totalmente diferencial. ¿Está? Todo eso hay que aceptarlo. En ambos casos, el análisis del conjunto real tridimensional debe estudiarse, o en el análisis debe estudiarse la interacción con mamposterías internas. Porque, ¿qué pasa? Si a mí se me hincha el perímetro y el centro se me queda quieto, las paredes de afuera se van a ir para arriba y se van a enganchar de las de adentro que están quietas. Entonces, de pronto, las paredes de adentro son puntos de apoyo de las paredes de afuera. Se arma un despelote. Muy difícil de imaginar y de modelar. Es más, ni siquiera los modelos tradicionales de viera de tracción y compresión pueden llegar a ser del todo representativos del modelo. Realmente cuando esto uno lo ve tridimensionalmente, es muy difícil de analizar. Es muy difícil de analizar. ¿Está? Yo siempre en estas clases pregunto, y le contesto yo solo, si a ustedes, a un profesional recién recibido, le ofrecen un cálculo. Un edificio de 15 pisos o una casa de planta baja. Claro, si uno lo ve desde el punto de vista económico, el edificio de 15 pisos te da unos mangos más. Pero ahora yo hago distinto, les ofrezco la misma plata. Les voy a pagar lo mismo por calculo un edificio de 15 pisos que por calculo una casa. Bien hecho en ambos casos. Bien hecho es la palabra, o las palabras claves. Y yo agarro el edificio de 15 pisos. Porque no tengo dudas. Calculo un edificio de 15 pisos, de 20, de 30 pisos. No tiene secreto. No tiene secreto. Asusta porque es un poco alto, pero no tiene secreto. Calculó una casa de planta baja bien hecho. Partamos de ahí. Mal hecho se hace en 15 minutos, como se ha hecho siempre. Bien hecho es muy difícil. Es muy difícil. Tenemos distintas formas de abordar para hacerlo bien hecho o para buscar alternativas de solución. Una es directamente aislar la estructura. Esa es la perfecta. Aislamos la estructura del suelo, como que la hacemos levitar como un plato volador, que podemos hacerlo, nos olvidamos. No sé quién lo paga, pero lo podemos hacer. Y la otra es algo más terrenal, que es pelearle de alguna manera. Ya vamos a ver cómo. El plato volador es este, que es el aislamiento total de la construcción. ¿Qué hicimos acá? En nuestra casa hicimos una losa, como si fuese la losa del segundo piso del edificio de 15. Hicimos una losa que está separada del terreno, o sea, es una platea que no está apoyada en el terreno.
es una losa estructural que está apoyada sobre vigas que no tocan el terreno y sobre columnas que van hacia abajo, que están aisladas del terreno hasta por debajo de la zona activa. Hizo un plato volador. El único momento, lugar donde esto toca el suelo es acá abajo. Pero ya estoy debajo de la zona activa, ahí no pasa nada. Pero esto a mí me significó fundar esta casa con una losa estructural, con vigas estructurales, con columnas y encima con aislamiento de fustes. Como idea está muy buena, funciona más que bien, aislé el problema, pero esto cuesta más que la casa, directamente. ¿Está? O sea que el ovni no lo sé. La otra es hacer una fundación de resistencia adecuada. También vamos a decir, vamos a apoyar el terreno, pero vamos a hacer una fundación que se banque todo. Sube el perímetro y la fundación se la banca. Baja el perímetro, sube el centro, la fundación se lo banca. Bueno, fenómeno. Nos va a dar una platea, un sistema de vigas importante, tan importante como por ejemplo que estas vigas van a tener el orden de los 70-80 centímetros de altura. Eso es lo que da. Porque de pronto, ese sistema, esta casa que estaba apoyada uniformemente, ahora se apoyó acá y acá porque hubo un hinchamiento estacional perimetral y ahora es una viga que apoya acá, tiene 7 metros de largo y bueno, va a tener 70 centímetros de altura. Porque le estoy otorgando toda la responsabilidad al sistema de fundación. ¿Anda bien? Anda muy bien. Esta fundación cuesta más que la casa. No podemos.